Hola, soy María del Pilar Salazar, profesora de Antropología Bíblica y Fenomenología de Religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y ciencia. Teorías acerca del fin del universo. Entonces tengo un Big Bang, inicio del universo, y un Big Crunch. Crunch nos da esa idea de que se va a acabar este universo. Y tenemos varias posturas, porque obviamente nadie ha ido al futuro, ¿cierto?, para saber cuál tipo de postura hay. Pero realmente encontramos dos, son las más conocidas. O unos hablan de una muerte silente y fría del universo, en un silencio absurdo, en el que así como se está expandiendo, se expande y se expande y se expande, se expanden tanto las moléculas que llega a ejercer una presión tan fuerte entre moléculas que se rompen y simplemente quedan silentes en el universo. Entonces hablan de un universo que en alguna medida en medio de esa expansión se expandirá al infinito y ya no puede más y quedará todo callado y en silencio. Esa no es la que más fuerza tiene, ¿cierto? Realmente tienen más acogida algunas que incluso con algunas, digamos, teorías que sacó el famoso Stephen Hawking acerca de los agujeros negros y todo, pues aportó algunos elementos, y no solo él, sino muchos otros, piensan que sucede algo de este estilo. Big Bang, explosión, se expande, se expande, se expande, y sí sucede un momento en que ya la presión no da tanto de ese alejamiento entre las moléculas, que hace que en alguna medida vuelva a colisionar, es como si se enrollara sobre sí mismo y volviera a emerger nuevamente, colisionando en un gran agujero y llevándose esa materia que tiene. ¡Pah! O sea, en un proceso tremendamente fuerte. Algunos lo hablan como grandes curvaturas, que se repliega, ¿cierto?, el universo. El caso es que, de algún modo, ¿cierto?, este va a desaparecer. ¿Qué dice la Biblia? A mí me encanta Apocalipsis 6, 13, 14, que dice: y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Uno lee el texto y así se oye muy bonito, pero se imagina que caiga una estrella sobre la Tierra, si cae un meteorito que es un pedacito, y mejor dicho, colisiona medio planeta. ¿Usted se imagina que caigan las estrellas? Y dice, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El lenguaje poético es como una higuera sacudida, pero usted ve que se sacuden los árboles. Esto es un sacudimiento total de este universo. Y me encanta esta parte, en especial porque si recuerdan lo que los cosmólogos actuales están pensando, haciendo un repliegue, mire lo que dice Apocalipsis: el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. O sea, qué cosa tan tremenda, porque en Génesis nos da el inicio, pero Apocalipsis nos muestra el final. El único libro que es a la vez retrospectivo y prospectivo en la Biblia. Retrospectivo nos dice qué pasó antes y prospectivo nos dice qué va a pasar al final. Y en ese momento la cosmología le da la razón, ¿cierto? Aunque hayan dificultades en la teoría, le da en parte la razón a la Biblia. Y cuando digo dificultades, ¿a qué hago referencia? Dificultades adicionales. Por ejemplo, la medición entre las distancias entre galaxias. Si aquí nomás en la Tierra a veces es difícil hacer algún tipo de mediciones,
y se lo dice alguien que es bacterióloga, y una de las cosas más complejas en esta vida, en los temas diagnósticos, en los temas de ciencia, es las metrologías. Tener uno los patrones correctos, que se calibren, que dé exacto, y aún así uno siempre tiene un sesgo, hay un valor de error, hay posibilidad de error, y dice, ay, sí, aún en los exámenes de laboratorio hay un sesgo normal y un error total que es previsible. Entonces, imagínense si eso es bajo unas condiciones controladas. En cualquier cosa y en cualquier área que haya mediciones, tenemos algunas novedades y dificultades. Imagínense tratar de medir distancias en las galaxias, en donde no estamos, donde estamos recibiendo un reflejo luminoso de elementos que incluso a tales distancias muchos ya han desaparecido, y más aparte con una velocidad impresionante que se mueven las cosas en el universo. Eso de decir que ya medimos las distancias, eso es mucho orgullo humano. Y por ejemplo, hay elementos estelares que causan alguna dificultad, hablaré luego de estas cefallas variables. La atracción gravitatoria. Entonces, nosotros tenemos movimientos de células de planetas y elementos estelares que se mueven a más de 220 kilómetros por segundo. Hágame el favor tratar de hacer cálculos de velocidad y distancia, por eso a veces se equivocan tanto, por eso a veces dicen, no, mejor dicho, ya lo tenemos aquí. No sé si han oído hace poco noticias, que cómo así que tanta gente estudiando cosmología y nadie se había dado cuenta que ya teníamos un asteroide encima, y nos ha pasado ya en este año como unas 3 o 4 veces, y el año pasado. Entonces, porque es muy difícil hacer estos cálculos, ¿no? Hay objetos además, ¿sí?, como las cefeidas o los cuásares, que aparentemente se ven cercanas porque brillan mucho. En estos temas de cosmología tenemos y dependemos de los telescopios, y lo que se ha dicho es que si yo tengo cosas cercanas, las cosas cercanas tienen un brillo muy fuerte y lo lejano empieza a apagarse hasta tener un color rojizo. Eso lo llaman el corrimiento en rojo. Entonces, ¿qué pasa con estos? El cuásar o las cefeidas variables, pese a que son brillantes, ya se han dado cuenta que eran lejanas. Entonces dice uno, oh my God. El postulado ese de que el corrimiento al rojo me mostraba que lo más lejano era lo más antiguo, digamos que funciona para el 80 o el 90% de las cosas, pero tengo otros que no funcionan así. O sea, del universo sabemos que no sabemos, ¿cierto? Entonces esas grandes dificultades, y esta, por ejemplo, a mí se me hace una de las más grandes dificultades. Dice que la suma de lo que se calcula pesan todos los planetas, estrellas y galaxias. Y yo aquí sí soy más escéptica. Yo digo, sino más pesar con una balanza. Yo no sé si ustedes han pesado con balanzas, tan complejo que tiene el tema de las balanzas, y ya sabemos cuánto pesa un planeta. O sea, no hemos ido y ya sabemos cuánto pesa. Ay, no, si eso por cálculo se puede y todo. Bueno, digamos que sí, démosles el beneficio de la duda. Pero mire lo que la misma cosmología dice: la suma de lo que se calcula pesan los planetas, estrellas y galaxias no alcanza la masa necesaria que requiere la teoría del Big Bang, y le falta apenas un poquito, el 80% de la masa total. El 80% de la masa total. Entonces, lo primero es que si de verdad podemos calcular la masa del universo, y ahí se queda uno pensando, y luego no hace como 2 años empezaron a decir que había exoplanetas que nunca habíamos visto. Entonces todos los cálculos que se habían hecho de lo que pesaba el universo, ¿qué pasó? Si no habíamos visto esto, se les quedaron por fuera. O sea, aquí es cuando uno empieza a decir, ay, no, tan bonito que es hablar, pero cuando ya miramos el sentido común nos dice, no, aquí estos temas no puede ser solo matemático, hay que tener más elementos de juicio. Entonces surge esta idea, que no es descabellada, ¿cierto? Pero nos muestra cómo hay cosas que todavía desconocemos. Entonces surge la idea de la existencia de una materia oscura en el universo, una materia fría, que como no emite radiación luminosa, pues no la vamos a ver, ¿sí? Y
sí se han descrito nubes de gases fríos. Entonces, ¿cómo hacemos para medir todos estos otros elementos que no conocemos porque todavía no hemos viajado allí? ¿Mm? Y para concluir esta primera parte, lo que podemos decir en primera instancia es que sí hubo un estallido. Muchos sectores de la cristiandad, tal vez por desconocimiento, por otros elementos, dicen, no, el Big Bang, eso es una teoría satánica, esto no sirve, ¿cierto? Y pues realmente si la miramos, no está en contradicción con lo que dicen las escrituras. Ahora, ¿en qué condiciones? Pues la escritura no lo dice, pero no está en contradicción. Pero lo que sí es claro es que si algo estalló, ese algo tuvo que ser creado, porque ¿de dónde salió? Porque la materia por sí sola no se genera, y de eso hablaremos más adelante. Entonces, solo con esta pequeña pincelada, en estos minutos, lo que podemos decir es que el Big Bang es un modelo, nos está dando luces de qué pudo suceder, pero es un modelo totalmente incompleto. Es un modelo incompleto, más que una verdadera teoría científica. ¿Sí? Pero aún siendo un modelo incompleto, los hallazgos que tenemos nos hablan que el universo no es eterno, y con eso nos quedamos nosotros como creyentes, que independiente que nos guste o no la cosmología, es claro que la ciencia está diciendo esto tuvo un inicio. Y qué bueno que lo tenga, porque vuelvo y repito la frase con la que inicié: en un universo infinito, probabilidades infinitas, pero en un universo finito, probabilidades limitadas o finitas. ¿Eso quiere decir que no cualquier cosa puede suceder? Que las probabilidades hay graves, se limitaron, porque si esto fuera infinito, todo puede suceder, toda evolución sería posible, toda generación espontánea de las cosas sucede, pero como no, le puse un principio, ¿qué problema? Y le pongo un final, peor. Entonces aquí tenemos unas limitaciones.